Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a platicar un poco sobre articulación feminista del Mercosur. Antes de ello puedo decir que en el marco de los temas que se vienen abordando, que es organizaciones no gubernamentales y políticas de género, hemos abordado dos temas: ONU Mujeres y Amnistía Internacional. Y el día de hoy platicaremos un poco sobre la articulación feminista del Mercosur, algo que pues muy poca gente sabe que existe, esta articulación feminista en una organización meramente comercial. Eso es parte de lo que vamos a abordar el día de hoy. Así es que los temas son los que mostramos en pantalla, que son historia, funciones, fundamentos, alcances, trayectoria e impacto nacional e internacional. Eso es de lo que estaremos platicando en unos minutos más bien. ¿Sí? Así es que empezamos. Y repito, dentro de las organizaciones no gubernamentales y políticas de género, por tanto abordaremos el tema ya mencionado. Pero algo muy interesante, ¿qué es el Mercosur? Que es naturalmente conocido pues de manera común, valga la redundancia, como el Mercado Común del Sur. Es un bloque de integración regional creado en 1991 mediante el Tratado de Asunción, inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al que posteriormente se sumó Venezuela, que fue suspendida desde el 2016, y Bolivia, que está en proceso de adhesión, por cierto. Su objetivo principal es promover la integración económica, comercial y política, naturalmente entre sus estados miembros, facilitando la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, así como la coordinación de políticas macroeconómicas. En este sentido, yo creo que es interesante mencionar que México, que es uno de los países que más tratados comerciales tiene, está inserto en el Mercosur, que es parte de lo que vamos a mencionar más adelante. Aunque México no pertenece al Cono Sur o Sudamérica, sabemos que estamos en América del Norte, México se sumó por hacer cuestiones comerciales, tratados comerciales, mover mercancías, ya sea importar o exportar. Y México está inmerso. Ahora bien, si lo analizamos con base en políticas de género y el papel de las organizaciones no gubernamentales, lo que son las ONGs, el Mercosur no se limita al aspecto comercial, también desarrolla una dimensión social y de derechos humanos en la que se incluye la perspectiva de género. La historia de las políticas de género en este Mercosur no es tan, no es tan antigua, fíjense. Cualquiera diría que el Mercosur tiene muchísimos años. No es tan antigua como la del bloque comercial, ya que estas dimensiones se incorporó varios años después de su fundación. Pero a continuación vamos a ver cronológicamente qué fue lo que pasó. Orígenes del Mercosur, que fue de 1991 cuando nace, y vamos a platicar brevemente hacia 1997. El Mercosur, como mencioné, nació en 1991 con el Tratado de Asunción, Uruguay, enfocado principalmente en la integración económica y comercial. Durante sus primeros años no existía un área formal dedicada a temas de género, pues como habíamos mencionado se dedicaba 100% al comercio. Sin embargo, organizaciones feministas y ONGs comenzaron a presionar para que se incorporara la igualdad de género como parte de la agenda social del bloque. Entonces, pues se desvió un poquito el Mercosur de lo que era 100% comercial, empieza a haber una cierta presión y empieza a haber una serie de debilidades al interior de sus países en la cuestión de género, la equidad de género, el maltrato, los feminicidios. Pero bien, la creación del espacio
institucional para las mujeres de 1998 a 2003. En 1998 se crea la Reunión Especializada de la Mujer del Mercosur, conocida como la REM, por sus siglas, naturalmente, Reunión Especializada de la Mujer, integrada por autoridades nacionales responsables de las políticas de género de cada país miembro. Este tuvo como objetivo articular políticas públicas para la igualdad de género en la región. Los temas iniciales fueron la violencia de género, participación política de las mujeres y acceso al empleo, que es algo que como que nos suena, algo muy familiar. Este fue un primer paso para institucionalizar la perspectiva de género. Las ONGs empiezan a participar de manera activa como asesoras y evaluadoras de estos avances que los llevan a una consolidación y transversalización a partir del 2004 al 2010. Entonces, como podemos ver, las fechas que venimos mencionando no están muy alejadas como para tener un largo historial. Pero la REM se fortaleció como espacio técnico y político. Ahí se incorpora la perspectiva de género en otras áreas del Mercosur. Se suma la cuestión educación, salud, trabajo y derechos humanos. Y yo creo que estas son debilidades que no solo encontramos en los que eran los países miembros. Digo, eran porque se han ido sumando, ¿verdad? Sino que empezamos a ver un común denominador en lo que es América Latina. Educación, salud, trabajo y derechos humanos. Pero en fin, se desarrollaron planes de acción conjuntos contra la violencia hacia las mujeres y para promover su liderazgo político, la participación de la mujer en la política. Posteriormente ya viene la transformación en reuniones de ministras y altas autoridades de la mujer en 2011. En 2011, la REM pasó a ser la reunión de ministras y altas autoridades de la mujer del Mercosur. Entonces ya le agregamos otras siglas más. RMAAM, Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer, perteneciente al Mercosur. Esto le dio mayor jerarquía política y capacidad de incidencia en las decisiones del bloque. A partir de aquí se lanzaron planes estratégicos para 5 y 10 años, con metas concretas. Entre estas se pueden mencionar la eliminación de la violencia de género. Eliminación de la violencia de género. Que a la fecha creo que estamos en el 2025 y seguimos hablando del mismo tema. Igualdad salarial y laboral. Participación política paritaria. Derechos sexuales y reproductivos. Y una vez más, los temas nos suenan comunes a lo que estamos viviendo en México. Son temas que también en los cuales se está trabajando. Pero surge la agenda, lo que es la agenda hoy actual del 2015. Se plantean unas metas a mediano plazo. Entre ellas está la inclusión del enfoque de género en la Agenda 2030 y los famosos Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, también conocidos como los Objetivos del Milenio. Y este es en el ámbito naturalmente del Mercosur. El Mercosur participa para desarrollar esta agenda. Hay que recordar que del 2000 al 2015 no se cumplieron con las metas de los objetivos, se replantean en el 2015 para llevarlo a 15 años después, evaluar en el 2030. En el punto número 2, con base a esta agenda, se crean indicadores regionales para medir las desigualdades. Seguramente pues sabemos que existen desigualdades, pero habría que evaluar, habría que medir qué tan desigual estamos, qué tan grande es la brecha. En el punto número 3, mayor vinculación con la sociedad civil
a través del Foro Consultivo Económico y Social, donde las ONGs y las redes feministas presentan propuestas. Empieza a haber propuestas ya de las mujeres. Lo que es importante es la participación de ella, naturalmente, escucharlas, ver su perspectiva, ver lo que viven y naturalmente hacer una serie de propuestas hacia la mejora. En el punto número 4 de esta agenda se menciona que persisten los desafíos. El financiamiento limitado, poco financiamiento, desigualdades persistentes y resistencia cultural. Así es que, repito, nos suenan muy comunes los temas de lo que es Mercosur a lo que es México. Temas en los que se viene trabajando también naturalmente aquí en México. Que no se ha logrado abatir, no se ha logrado, se tiene que seguir trabajando, romper con el clásico y típico machismo, con los feminicidios. Pero sigamos. La historia de las políticas de género en el Mercosur se pueden resumir, por ejemplo, haciendo un breve resumen, lo podemos resumir en el punto 1, que de 1991 a 1997, sin políticas de género y con enfoque solo económico, lo que habíamos dicho, solamente se trabajó de manera comercial, no implicaba nada que fuera relativo a la mujer. En 1998, que es el punto número 2, es la creación de la Reunión Especializada de la Mujer, la REM. Ya empieza a haber participación. De 2004 al 2010, la expansión y transversalización del enfoque de género. Empieza a haber ya mayor participación. En el 4, la transformación de la RMAM con mayor peso político. Y en el 2015, a la actualidad, la agenda se ha alineado a los ODS, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Sabemos que son 17 objetivos en los cuales implica obviamente educación, salud, derechos humanos y de la mujer, naturalmente, y también la vida reproductiva. Ahí se está planteando el fortalecimiento de la participación social y medición de indicadores. Así es que se está avanzando, sí se está avanzando. Habría que ver año con año cómo se ha avanzado para poder llegar al 2030, que es donde va a ser la evaluación de estos objetivos del desarrollo sostenible y ver cómo hemos avanzado no solo en equidad de género, que involucra obviamente lo que hemos mencionado, salud, involucra los derechos humanos. Veamos cómo se ha involucrado verdaderamente el reciclaje, cómo se ha involucrado la participación social en la cuestión meramente que veamos a los países verdes. Pasando al tema de funciones, hablando obviamente y relativo a todo lo que estamos hablando hoy, que es el Mercosur, la historia de las políticas de género. En el Mercosur las podemos resumir en funciones generales y políticas de género, y aquí las funciones del Mercosur van más allá de la integración económica y se orientan también a la promoción de la igualdad y la no discriminación en la región. Para ello se organizaron de una manera tal que se establecen funciones generales del Mercosur, y dentro de ello está promover el desarrollo sostenible y equitativo de la región, coordinar políticas públicas entre los Estados miembros. Eso suena interesante. ¿Cómo se van a coordinar para tener políticas de manera común? Y naturalmente, si van a hacer políticas de manera común, es que se está viendo que hay problemas comunes. Fortalecer la cooperación internacional en temas de derechos humanos. A través de las reuniones de ministras y altas autoridades de la mujer, que ya mencionamos que es la RMAAM, y otros mecanismos, el Mercosur cumple diferentes funciones, y entre ellas están
las funciones institucionales y de coordinación, diseñar y coordinar planes regionales para promover la igualdad entre mujeres y hombres, integrar la perspectiva de género en todas las políticas sectoriales y, una vez más, educación, trabajo, salud y ahora involucran justicia en el comercio, que seguramente va enfocado hacia los derechos humanos, y armonizar leyes y normativas para combatir la violencia de género en todos los países miembros. En cuanto a la normativa y ese seguimiento que se le tiene que dar a las normas establecidas, podemos mencionar que se elaboraron recomendaciones y propuestas legislativas para que los estados las adopten. Generar indicadores regionales para medir brechas de género. Claro, se ha mencionado que naturalmente los gobiernos tienen que participar con un presupuesto. Y se dice que en Mercosur el presupuesto es muy limitado. Pero independientemente del presupuesto limitado o no, tiene que haber una evaluación a los indicadores, a ese avance que pues quisiéramos ver, que puede ser un avance muy lento. El tercer punto es supervisar y evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de igualdad. También se requiere, dentro de los países naturalmente, cómo sensibilizar a las regiones, y se establece la promoción y sensibilización, en el que se establece impulsar las campañas regionales contra violencia hacia las mujeres y niñas, favorecer la participación política paritaria de los países miembros, promover programas de formación y capacitación en igualdad de género para autoridades y sociedad civil. Esto suena interesante. Esto suena interesante porque aquí, al momento de buscar en autoridades esa capacitación, se busca que deje de ser solamente un discurso. Y yo creo que parte de ese show, pues es dejar que las cosas fluyan y que se rompa verdaderamente con los discursos, o que rompamos con ese tipo de paradigmas. En el punto D, se establece una vinculación con la sociedad civil, articular el trabajo con ONGs, redes feministas y académicas a través de foros consultivos y económicos y social. Y surge la FECES, Foro Consultivo Económico y Social. Se empieza a convocar, se empieza a participar, se empieza a hacer análisis y propuestas. Dentro de esta vinculación también se busca apoyar proyectos comunitarios que promuevan el empoderamiento económico y social de la mujer. Esto naturalmente yo creo que es muy interesante, porque mientras la mujer pues no se empodere, pues simple y sencillamente digo yo, estamos hablando de discurso. Y hay que hablar que del empoderamiento es darle las facultades a la mujer hacia la toma de decisiones. No es discurso. Eso se tiene que llevar a cabo. Un ejemplo de función en acción. Naturalmente el ejemplo va relativo a lo que estamos hablando de la mujer con el Mercosur. En 2018, el Mercosur lanzó una campaña regional contra la violencia hacia las mujeres, coordinada entre los ministerios de la mujer de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con materiales unificados y medición de impacto compartida. Yo insisto, cuando esto se lleva a cabo de esta manera, es porque los países empiezan a avanzar y detectar que tienen los problemas comunes. Los políticos a veces no aceptan los problemas. Paso número 1 es aceptar que se tiene un problema. Si no se sabe aceptar que se tiene un problema, pues esto implica que simple y sencillamente todo está bien. Y no, hay que aceptar el problema. Aquí se acepta, se van a compartir políticas, materiales, y se va a compartir hasta la medición del impacto. La medición a través de los indicadores. Pues bien, pasando al tema de los fundamentos, puedo mencionar que los fundamentos del Mercosur, vistos desde la óptica de las políticas de género, combinan
los principios generales de integración regional con el compromiso de garantizar la igualdad y los derechos de las mujeres en todos los países miembros. Así que en esta diapositiva yo presento los fundamentos generales y pasamos naturalmente al primero, que lo que se busca es una integración económica y social, lograr un mercado común para mejorar la competitividad y el desarrollo regional, pero un mercado común en el cual ya participe la mujer, tenga el acceso al trabajo y tenga la igualdad, naturalmente salarial. El punto número 2, libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. Una especie de tratado de libre comercio entre ellos, de tal manera que lo que vivimos hoy con los famosos aranceles que nos establecen por el norte, pues aquí se tenga ese libre tránsito, libre circulación de los bienes, en el que se pueda ver un desarrollo y un crecimiento regional. El punto número 3, coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales. Aquí se busca naturalmente, cuando estamos hablando de las macroeconomías, la macro, cómo puede haber inversión entre países, por parte del sector industrial, que normalmente es la transformación, lo que genera mayor riqueza. El cuarto punto, compromiso democrático y de derechos humanos, con base para la participación en el bloque. Cuando estamos hablando de un compromiso democrático, es ya convocar a todo mundo. Y todo mundo es permitirle el acceso a la mujer, permitirle que hable y permitir dar propuestas. Entonces, que se convoca democracia. No es como en el siglo pasado, que se convocaba pero para trabajar sobre los derechos de las mujeres, pero el 80% de los que participaban eran hombres. Yo creo que eso se tiene que revertir o tenemos que romper con ese paradigma. Un paradigma que nos tiene que llevar a cuestiones mejores. Pero bien, sigamos. Desde la creación de la Reunión Especializada de la Mujer, que fue en 1998, y su evolución en la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer en 2011, se suman principios específicos que guían la acción y la igualdad de género. Estos principios o fundamentos están justamente relacionados con esta perspectiva. El primero de ellos es la igualdad sustantiva, y que esto se refiere principalmente a garantizar mismas oportunidades y resultados para mujeres y hombres, no solo igualdad formal ante la ley. Superar las brechas estructurales que afectan a las mujeres en educación, trabajo, salud, política y justicia. Y cuando estamos hablando de brechas estructurales, pues nos estamos refiriendo que justamente la alta dirección o el nivel alto en la política permita el acceso a la mujer, permita la participación, brinde las oportunidades de trabajo y naturalmente los salarios iguales. La transversalidad de género. Incorporar la perspectiva de género en todas las áreas del Mercosur: comercio, empleo, educación, seguridad, salud y cultura. Se empiezan a abrir más las áreas en la cual la mujer tiene todo el derecho de participar. Y además, en esta época la mujer se prepara, y se prepara muy bien en todas las áreas, en todo tipo de carreras que hoy implica nuestra área comercial. Seguimos. Asegurar que todas las políticas y programas consideren los impactos diferenciados en mujeres y hombres. Así es que se busca que seamos iguales, nada más. Eso es lo que se ha venido buscando siempre. En la no discriminación y derechos humanos, erradicar toda forma de discriminación por razones de género o identidad. Reconocer y proteger los derechos humanos de las mujeres como parte integral del proceso
de integración. Esto es parte de lo que hemos venido mencionando, ¿verdad? Por lo tanto, paso a la participación política y social. Promover la paridad en espacios de toma de decisiones en el ámbito regional y naturalmente involucrar a la sociedad civil, las ONGs, redes feministas y a las académicas en la formulación y seguimiento de políticas. Naturalmente que las académicas creo que tienen un peso mayoritario, ya que se empiezan a formar en diferentes ámbitos y están viendo la poca participación de la mujer, no se diga en el ámbito científico. Se necesitan tomar ahí propuestas para llevarlos a medidas y llevarlos a indicadores. La cooperación regional, compartir buenas prácticas y experiencias entre los países miembros. ¿Cómo lo está haciendo un país que le está funcionando o que está mejorando más rápido que otro? Copiemos las buenas prácticas, no las malas prácticas. Crear programas y planes conjuntos para enfrentar problemas comunes como la violencia de género y la brecha salarial. Por lo que respecta a la base normativa, los fundamentos de género del Mercosur se sustentan en el Tratado de Asunción 1991 y Protocolo de Ouro Preto 1994 como marcos institucionales. Así es que empiezan a formular sus tratados para que naturalmente existan normas que se establecen como acuerdos posteriormente y se lleven a la práctica. Tenemos la Declaración Sociolaboral del Mercosur 1998 y 2015. Así es que, pues no tiene mucho, que se declara justamente como un acuerdo lo sociolaboral, que reconoce la igualdad del trato entre hombres y mujeres. Los planes regionales de igualdad de género aprobados en el marco de la RMAM y los compromisos internacionales ratificados por los países miembros en Belém do Pará en los objetivos del desarrollo sostenible. Ya empieza a haber mayor participación por parte también de los países miembros y de este tipo de propuestas hacia los objetivos del desarrollo sostenible. En cuanto a los alcances del Mercosur vistos desde la óptica de la política de género se refieren a los logros o impactos y proyección que tiene el bloque en materia de igualdad entre mujeres y hombres, dentro naturalmente de estos estados miembros. Por lo tanto, aquí los alcances generales del Mercosur, en su dimensión global, es integrar a sus países miembros en lo económico, político y social, generar normas comunes y políticas regionales, favorecer el desarrollo sostenible e inclusivo, consolidar un espacio de cooperación internacional con voz conjunta en foros globales. El alcance con perspectiva de género. Digamos que a través de la reunión de ministras y altas autoridades de la mujer y otros organismos del Mercosur, se ha logrado proyectar a las instituciones de tal manera que se interviene, o más bien se mejora hacia la incorporación formal de la perspectiva de género en la agenda oficial Mercosur, desde 1998 con la REM y 2011 con la RMAM. Se crea el Plan de Acción Regional con objetivos medibles de igualdad de género y articulación con organismos internacionales, ONU Mujeres, la CEPAL, la Organización Internacional de Trabajo, mejor conocida como la OIT, para reforzar justamente las políticas que mucha falta nos hace, pues nos hacen falta mucho reforzar, ¿no? Y aquí creo que la Organización Internacional del Trabajo juega un papel muy importante, puesto que si ya va a haber participación de la mujer laboralmente, es importante escuchar esto por la cuestión salarial en la parte
igualdad. En cuanto a las normativas, se da la aprobación de declaraciones y recomendaciones conjuntas contra la violencia de género, discriminación laboral y desigualdad salarial, la promoción de leyes armonizadas para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres, la inclusión de la igualdad de género en la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Empieza a haber normativas, y eso ya es interesante con las organizaciones que anteriormente mencionamos en su participación. En lo social, ¿cómo se participa? Se empieza a dar mayor visibilidad de la agenda de género en políticas públicas nacionales, fortalecimiento de la participación de las ONGs y redes feministas a través del Foro Consultivo Económico y Social. Se crean campañas regionales de sensibilización sobre violencia, salud sexual y reproductiva y paridad política. Mayor participación. Y en la cooperación y proyección se da el intercambio de buenas prácticas entre países para el empoderamiento económico y político de las mujeres. Insisto, qué bueno que cada vez hay más mujeres porque se las está empoderando, sea a través de una elección pública, sea a través de su propio perfil y las oportunidades en los puestos, pero se le está empoderando hacia el trabajo y sobre todo hacia la toma de decisiones con base a su formación. La coordinación de estadísticas e indicadores regionales para medir avances. Se tiene que evaluar y se empiezan a generar estadísticas a partir de que esto se crea, para ver justamente esos avances. Alineación de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, especialmente el número 5, que es igualdad de género, al cual no hay que perder de vista. Como un ejemplo, al alcance de lo que estamos viviendo en el Mercosur y la cuestión femenina, podemos mencionar que se llevó a cabo la campaña Únete, adaptada al Mercosur para eliminar la violencia contra las mujeres. Se llevó a cabo planes de acción conjuntas para promover la participación política femenina en elecciones y en el servicio público. Se han llevado a cabo estudios comparativos sobre la brecha salarial y el acceso al empleo en los países miembros. Puedo decir que se está avanzando, pero también de manera lenta, pero ya hay avance y eso es algo creo que digno de mencionar. Con respecto a la trayectoria del Mercosur con base a las políticas de género muestra un proceso de evolución desde su enfoque puramente económico-comercial hacia la integración de una agenda social y de derechos, donde la igualdad entre mujeres y hombres ha ganado espacio institucional y político. Por lo tanto, en esta etapa, veamos en la trayectoria una etapa fundacional sin agenda de género de 1991 al 97. En 1991 se firma el Tratado de Asunción fundado el Mercosur, con énfasis en la integración económica y libre comercio. La perspectiva de género no estaba incluida en ese lapso de 6 años, con los objetivos ni en la estructura institucional. Las organizaciones de mujeres y ONGs comenzaron a ejercer presión para incorporar la igualdad como parte de la integración regional. Así es que parte de su trayectoria yo creo que se ve bien fundamentada en la incorporación de la perspectiva de género de 1998 al 2003. Fue parte de lo que ya mencionamos un poquito en la historia. Sí, ahí hablamos brevemente desde que se crea la reunión especializada de la mujer como primer órgano formal del Mercosur y se integran las autoridades nacionales y se ejercen los ejes para combatir la violencia de género. Se lleva a cabo una expansión y transversalización del 2004 al 2010, en la que se promueve la transversalidad de género, se elaboran planes de acción regionales y se ve el crecimiento de cooperación de organismos internacionales,
como ya lo mencionamos, ONU Mujeres, la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo. En esto también se ve el fortalecimiento del vínculo con la sociedad civil, especialmente las ONGs y las redes feministas, quienes empiezan a participar de una manera activa. Se ve la jerarquización y el fortalecimiento político del 2011 al 2015. En el 2011, como ya lo mencionamos, se transforma en la reunión de ministras, la REM se transforma en la reunión de ministras de altas autoridades de la mujer del Mercosur. Empieza a haber mayor jerarquía política, empieza a haber diseño de planes estratégicos plurianuales, naturalmente con metas medibles, y el avance en la armonización de marcos legales en la generación de indicadores regionales de género. Se empieza a incorporar, parte ya lo mencionamos, a la Agenda Global de los Objetivos del Desarrollo Sostenible del 2016, hace rato dijimos 2015 a la actualidad. 2015 es cuando realmente se empiezan a dar y se establece en 2016. Y se ve aquí la incorporación de la Agenda 2030 y el Objetivo del Desarrollo Sostenible, que es el 5, igualdad de género, en la planificación del Mercosur. Se cree que naturalmente la explosión demográfica en América Latina es muy alta y que hoy empieza a ir a la baja. Entonces eso es interesante. Lanzamiento de campañas regionales de sensibilización contra la violencia y por la igualdad salarial. La creación de mecanismos de seguimiento y el trabajo conjunto con la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe para alinear compromisos. Empieza a verse participación también por parte del Caribe. Pero también empieza a haber retos que se tienen que ir cumpliendo con base a los avances. El número 1, superar la brecha entre compromisos y aplicación real de los países. Y manejado de esta manera, lo que quiere decir es cómo reducimos esa brecha. Naturalmente, entre lo que se dice, se hace y lo que se ejecuta. El número 2, garantizar financiamiento estable para las políticas de género. En Mercosur se dice en sus documentos que el presupuesto es limitado entre los países. Habría que evaluarlo para ver si es necesario mayor participación en el recurso económico, que yo creo que sí. El punto número 3, combatir la resistencia cultural y política que frena la paridad y la igualdad sustantiva. El 4 es profundizar la integración de género en las políticas económicas y comerciales del bloque. Parte de ello ya lo hemos venido mencionando, lo venimos abordando, así es que los retos son muy importantes y yo creo que ellos se tienen que ver reflejados con mayor impacto en el 2030. Pero el impacto internacional y nacional. En ese sentido, aunque México no es miembro pleno del Mercosur, sí mantiene acuerdos de cooperación y diálogo con ese bloque, lo que permite analizar un impacto indirecto tanto para México como en el plano internacional desde la óptica de las políticas de género. Por lo tanto, México empieza a participar y se dice que el impacto en México es que México participa como un Estado observador y ha desarrollado convenios de cooperación con el Mercosur en las áreas económicas, educativas, culturales y sociales, lo que incluye aspectos vinculados a género. En la parte educativa ha avanzado mucho México, puesto que se tiene mucha movilidad con Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil, Colombia también. Se tiene movilidad educativa desde la educación de nivel superior y yo creo que eso se debe a este tipo de tratados, a este tipo de acuerdos y que naturalmente se buscan las áreas comunes. En el intercambio de políticas y buenas prácticas, México ha tomado como referencia modelos regionales del Mercosur para la transversalización de género, especialmente en la armonización legislativa contra la violencia de género.
estrategias de paridad política y cuotas de representación, campañas de sensibilización sobre igualdad laboral y salarial. Así es que, pues qué bueno que México empiece a tomar pues los modelos que están funcionando en otros lados, traerlos, valorarlos y aplicarlos. Se ha tenido participación en foros regionales. Representantes mexicanas de organismos de igualdad han participado como invitadas en reuniones de lo que es la reunión de ministras y altas autoridades de la mujer. Es muy interesante, muy importante. Esto ha facilitado el intercambio técnico sobre indicadores de género y políticas públicas. En cuanto a la influencia indirecta, la experiencia del Mercosur ha reforzado el trabajo de mecanismos mexicanos como InMujeres, alineado agendas con compromisos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Así es que InMujeres seguramente ya ha recibido asesoría, apoyo y ha reforzado su trabajo, que se está empezando a ver pues ese impacto que creo que mucha falta nos hace. En cuanto al impacto a nivel internacional, el Mercosur ha tenido proyectos globales en materia de políticas de género, por su capacidad naturalmente de generar agendas regionales coordinadas entre los países miembros, lo que ha dado influencia en organismos multilaterales. Y en ese sentido se tiene el reconocimiento como bloque regional. El Mercosur es citado como ONU Mujeres y la CEPAL como ejemplo de integración regional con enfoque de género en América Latina. Sus planes estratégicos de igualdad de género son modelo para otras regiones que buscan armonizar políticas. Eso es interesante. Intentar sumar a más regiones. Coordinación en foros internacionales. El bloque presenta posiciones conjuntas sobre igualdad de género en Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Ya estamos hablando ahora de América Latina, ya no solamente de 4 países miembros, 5 o 6, los que se sumaron posteriormente, sino que ya vimos que México, a pesar de no ser un miembro, está participando de manera activa, y como se habla aquí de América Latina, pues todos los países de Centroamérica, todo Sudamérica y el Caribe ya están participando. También se tiene la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en las Naciones Unidas. Esto amplifica la voz de la región y fortalece la capacidad de negociación en temas de derechos humanos. Se tiene la cooperación Sur-Sur, intercambio de experiencias con otros bloques, como la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico, donde México sí es miembro pleno, y la Unión Africana, promoviendo redes internacionales de género. Así es que hay una importante participación, un gran avance para ello. Los principales logros internacionales como impacto indirecto en México los podemos mencionar: indicadores regionales de género, que sirven como referencia comparativa para América Latina. Entonces, ¿cómo nos sirven, como dice aquí, de comparación? Pues para tomar lo que sentimos que hacen otros bien y copiarlo bien hecho y tratar de aplicarlo y medirlo. Campañas conjuntas contra la violencia que han inspirado materiales de comunicación en México. México toma materiales y qué bueno que no todo sea a partir de cero. Hay que tomar lo que está bien hecho y aplicarlo. Impulso de la paridad política como estándar regional, en principio que México adoptó constitucionalmente en 2019. Así es que México en su participación política pues no tiene muchos años de estar participando en ello. Es relativamente nuevo. En 2019
Apenas llevamos 5 o 6 años de aplicación para ello. Con todo ello, yo llego a una reflexión de todo lo que venimos hablando de la inserción de las mujeres en el Mercosur. Y puedo decir, el Mercosur ha evolucionado de un enfoque económico a una integración que incorpora la perspectiva de género, impulsada por organizaciones feministas y ONGs. Sus avances institucionales y normativos promueven igualdad, participación política y derechos humanos. Aunque persisten retos como la resistencia cultural y el financiamiento limitado, evidenciando que la equidad requiere compromiso y acción sostenida. O sea, esto hay que trabajarlo a diario, romper con los paradigmas, con esos paradigmas en los cuales tampoco nos han permitido avanzar como pueblos latinoamericanos. Llego al final con esta reflexión y no me resta más que decir gracias por su atención.